Conocida como la mayor de las Antillas y ubicada en el Mar Caribe, se encuentra Cuba. Una isla tropical con hermosas playas y un clima agradable que atrae como destino turístico a muchos extranjeros, con su gente maravillosa que siempre tiene una sonrisa ante cualquier dificultad, pero con un sistema y una gestión política que en su historia más reciente mantiene a la isla y a su gente en una miseria que al parecer no tiene fin. Sistema que solo practican 5 países a nivel mundial. El comunismo, que despierta a más de uno la curiosidad por saber cómo sobrevive su gente. Y los más atrevidos deciden venir a Cuba a vivir el comunismo en carne propia. Por eso, en este video te diré las 7 cosas que no debes hacer en tu visita a Cuba. Quédate hasta el final del video, que como dato extra te estaré dando una información muy importante que tienes que saber antes de visitar Cuba. Punto número 1. La comida. Te aconsejo que evites comer comida callejera por cualquier motivo. Actualmente el consumo de azúcar, harina y grasa en Cuba es muy alto, pero ten en cuenta que la grasa se usa, se reusa y se sigue reusando hasta el cansancio. Los alimentos suelen estar expuestos al aire libre, incluyendo los fritos y las carnes, contaminándose de microorganismos y bacterias que pueden ser perjudicial para tu salud. Es posible encontrar comida barata en Cuba, pero lo barato sale caro. A menor calidad, menor coste. Los restaurantes son uno de los negocios más lucrativos que hay en Cuba. Tienes muchos lugares para escoger con variedad de precio, de platos de diferentes culturas. Hay lugares más caros y otros más baratos. No es necesario que tengas dinero para ir a comer a los mejores restaurantes de La Habana, ni con los mejores chefs. Solo planifícate para comer comidas decentes, para que evites un malestar estomacal que puede salirte muy caro y arruinar tus vacaciones, pero sobre todo, tu bolsillo. En el punto número 2 también está vinculado a tu salud. Evita tomar directamente agua de la pluma o pila, como le decimos en Cuba. El agua en Cuba no suele tener el mejor de los tratamientos. Es por ello que el propio gobierno aconseja hervir el agua antes de consumirla, ya que esta suele tener mucha concentración de magnesio y calcio que lo hacen perjudicial para la salud, por lo cual el consumo de agua directamente de la llave puede ser una práctica bastante arriesgada. Debido a la escasez, es muy normal en Cuba acumular el agua en tanques durante mucho tiempo. Es común que los turistas tengan diarrea tras el consumo de agua en Cuba. Para que evites esto, te recomiendo que compres agua embotellada o agua mineral. Punto número 3. La droga. En Cuba, las drogas son ilegales con una persecución constante de las autoridades. Tanto el tráfico de droga como la tenencia y consumo son duramente penados, por lo que pueden llevarte a prisión con condenas muy altas. Es cierto que la puedes encontrar en las calles, pero por nada del mundo debes consumirla. Y puedes pasar de estar disfrutando unas bonitas vacaciones a estar privado de libertad en una cárcel cubana. Así que ahórrate sufrir una gran condena por consumir estupefacientes en Cuba. Punto número 4. Hospedaje. Ahora hablaremos de tu seguridad y más adelante de tu economía, que es otro punto muy importante. En cuanto a tu seguridad, Cuba es uno de los lugares más seguros del mundo. Es cierto que ha incrementado la violencia, pero sigue siendo uno de los lugares más seguros del mundo. Pero como en todos los lugares, también tienes que cuidarte, ya que una vez más que otras se escuchan los sucesos que ocurren con algún turista, por lo que te recomiendo que te hospedes en lugares céntricos. Los puedes reconocer con este símbolo que se encuentra en las puertas de los hospedajes. Por nada del mundo te hospedes en lugares clandestinos.
Personalmente te recomiendo que rentes un Airbnb, que son casas de personas particulares que te las rentarán con un costo más asequible y más cómodo. Punto número 5. En cuanto al transporte y cómo moverte mientras estés acá, te aconsejo no tomar taxi con desconocidos, y menos para hacer viajes fuera de la provincia. De necesitar viajar dentro de la isla y moverte en la provincia donde estés, consulta con tu anfitrión, que ellos siempre tienen el contacto de un taxista confiable. Es cierto que de hacerlo por tus medios puedes llegar por un costo muy económico, pero te arriesgas a que salga algún vivo que quiera aprovecharse de ti. Otra cosa que puedes hacer es descargar la aplicación de la nave, que es un servicio parecido al Uber, y así moverte por toda la ciudad. Punto número 6. Tu economía. El dinero. En Cuba circulan actualmente 3 monedas. El MLC, que es cualquier moneda extranjera puesta en una tarjeta. El dólar, que ahora hay muchos lugares en los que puedes pagar en efectivo, y el peso cubano, que es la que más utilizarás para hacer la mayoría de las cosas cotidianas, aunque también puedes pagar con dólares. Muchos preferirán el pago en dólar. En la actualidad, en el mercado negro, el cambio del dólar está en 380 pesos y el euro 1 por cada 400 pesos cubanos, pero esto puede variar. En cuanto al cambio del dinero, puedes hacerlo de varias vías. En las calles encontrarás muchas personas dispuestas a cambiarte el dinero, pero corres el riesgo de ser estafado con dinero falso o que te den menos dinero del que en verdad deberían darte. También está la tasa de cambio oficial, que es mucho menos atractiva para tu economía, ya que en un dólar tiene un costo de 120 pesos y el euro 1 por cada 134 pesos cubanos. Te aconsejo que nuevamente recurras a tu anfitrión, que a ellos probablemente les interese, o conocen personas confiables que te pueden cambiar la cantidad que desees. Así tendrás un cambio atractivo para tu economía y confiabilidad de que el dinero es legítimo. Para estar seguro de la tasa de cambio de ese día, puedes consultar el sitio web El Toque. Ahí actualizan diariamente a cómo están las monedas extranjeras como el dólar, el euro, el peso mexicano, el peso canadiense, entre otras. Entonces, el cash es el rey. Así que siempre ten billetes a la mano. En algunos lugares te van a aceptar tarjetas internacionales, pero si son emitidas en los Estados Unidos, no. Por lo que te sugiero que andes con efectivo, porque el 95% de las cosas que hagas será mucho más fácil si la pagas con efectivo. En el punto número 7, una de las potencialidades que se vende de Cuba al mundo es el tabaco, que en las tiendas estatales es muy caro, a diferencia de los precios del mercado negro, que son mucho más económicos. 600, 800 y 1000. Pero esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque si bien en las calles entre tantas ofertas puedes encontrarte con muy buenos productos, pero también corres el riesgo de que te estafen con un tabaco común y corriente, uno de la bodega. Pero si lo que quieres nuevamente es confiabilidad y llevarle a tu familia, amigo, un buen tabaco, te recomiendo que viajes hasta Viñales, que de allí es de donde sale todo el tabaco de calidad de Cuba. Este es el mismo tabaco que se vende en las tiendas, el que se subasta en el Festival del Habano con precios exorbitantes. Son los mismos tabacos, pero sin los sellos, y los puedes encontrar a buen precio, ya que muchos desean llevarse de regalo un buen tabaco para sus amigos y familiares. Puedes sacar una caja de hasta 50 unidades de puros o 23 tabacos individuales libre de costo.
Y como dato extra te digo que para tener una comunicación fluida con tu familia cuando estés en Cuba, habla con tu anfitrión y que te tenga preparado un chip, una línea telefónica para poder tener internet en Cuba, porque con la nueva regulación del internet es bastante difícil tener internet para comunicarte con tu familia en el exterior. Si alguna información de este video te ha parecido útil, déjame saber en comentarios que estaré encantado de leer y responderte. No olvides compartir el contenido para que les llegue a muchas más personas y suscribirte al canal.